Ok. Ahora sí, estamos comenzando a grabar. Y vamos a partir esta primera parte con un video cortito que tiene que ver con una introducción que hace el pastor Elías, ¿ya? Pero antes, no sé si ustedes pudieron ver el video de Francis Chan, si es que alguno lo vio, lo alcanzó a ver, no lo alcanzó a ver, y qué le pareció. No sé si Benja lo viste, Oliver, Anton, Billy, Isaac, Alan, por ahí, no sé quién, si alguien lo alcanzó a ver. Sí, acá lo ¿Sí? vimos también con Solange y es bien ¿Ya? recomendado el video. Me gustó mucho el enfoque que le da a la importancia de enseñarse uno a otro, de que no es solamente una persona quien enseña la palabra, sino que entre todos tenemos que ir aprendiendo, conociendo de la palabra y es bien bueno, véanlo el video, dura como 8 minutos parece, pero es bien artístico para enseñarte algo sobre los falsos maestros. Así que bien bueno, yo lo encontré bueno, los consulados lo encontramos bien bueno. Mm. A mí me gustó esa parte que dice Alan. ¿Sí? ¿Te A escucho? mí me gustó esa parte que dijo que él tenía una hija y cuando nosotros llegamos a Cristo, es lo mismo, pues, cuando el hijo le pide leche, nosotros igual como que buscamos de la palabra de él, pues, como pidiendo leche pidiéndola a Dios. Pues. Esa Sí. parte, esa parte estuvo buena porque cuando empecé a conocer al Señor, es como que quería empezar a conocer más de él, a investigar más y a parecerte más al Señor. Pues. Buenísimo, buenísimo. Vamos entonces a comenzar. Y vamos a comenzar. Lo invito a que puedan, vamos a partir por las diapositivas. Después vamos a hacer la introducción respectiva. El tema que vamos a tratar, ya lo sabemos, tiene que ver directamente con la enseñanza, ¿ya? Si quieren a lo mejor comentar, interrumpir mientras estamos en la presentación, no tengan inconveniente en hacerlo. Lo importante es que podamos estar interactuando, ¿ya? Vamos a comenzar realizando la lectura en Josué 1.8, ¿ya? Y no sé si por ahí, Benja, no sé si tú puedes buscar Josué 1.8 o en su defecto aparece en la pantalla para que tú lo puedas leer. No está, pero, o sea, ahí está, pero, ¿cómo era? Josué 1.8. Pues, voy a buscar. Benjamín desde Liquiñe para el mundo. ¿José o jueces? Es que Josué. me olvidé. De todas formas, está justo en la pantalla, Benja, por si quieres también leerlo directamente desde ahí. Si es que lo alcanza a leer. Aquí lo tengo. Se ve un poco borroso, parece. Josué 1.8 ¿Sí? dice así, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Amén? ¿Alguien alguna vez había escuchado este versículo de Josué 1.8? Amén. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te pareció a ti, hermano, este versículo? ¿Qué te ha parecido? Genial, porque nunca se me ha olvidado desde el día que empecé a leer este libro. Como que es verdad, se cumple la palabra. Empezáis a leer y no paráis, pues. Así es.
No sé si alguien más ha hecho lectura alguna vez de este libro o de este versículo bíblico. Ese versículo lo había visto hace tiempo y es como muy cierto. Solo puedo decir que es verdad. Es un buen versículo. Bueno, nosotros sabemos que estamos en un tiempo en donde hay muchas ideas, muchas corrientes ideológicas, ¿cierto? Hay mucha información y también hay mucha distorsión de la verdad, ¿cierto? Y es por eso importante que nosotros podamos volver a la esencia y donde nace nuestra fuente de conocimiento, y esa fuente de conocimiento viene directamente a través de la palabra. Este versículo nosotros lo podemos segregar o dividir principalmente en 4 puntos, ¿cierto? Y estos 4 puntos que podemos desmenuzar esta palabra hablan acerca de cuándo nosotros debemos dejar de leer la palabra, cuándo nosotros debemos estudiar la palabra, qué hacer en cada lectura y cuál sería la consecuencia directa de nuestra lectura, ¿ok? ¿Cuándo debemos dejar la palabra? ¿Cuándo debemos dejar de leer la palabra? La escritura es tajante y indica que nunca, ¿cierto? En ninguna ocasión. En ninguna ocasión nosotros debemos dejar de leer la palabra, ¿sí? Cuando estudiar la palabra indica que debe ser durante día y de noche, ¿cierto? ¿Qué hacer en cada lectura? Principalmente meditar. Bien, y cuando nosotros buscamos la definición de meditar, entendemos que meditar se define también, se subdivide en 2 cosas, en reflexionar y en pensar detenidamente, ¿ok? El Señor quiere que nosotros pensemos detenidamente sus enseñanzas. El Señor quiere que pensemos detenidamente y reflexionemos con calma sus enseñanzas. Y el cuarto punto, que sería ya las consecuencias, indica qué va a pasar al momento de que nosotros hagamos esta meditación en un tiempo de día y noche y que nunca nos apartemos de esto, indicando que la consecuencia es que todo nos saldrá bien. Con respecto a este cuadro, ¿a alguien le gustaría agregar un poco más de información que tenga relación directa con el versículo que estamos comenzando a ver? Me gustaría decir algo en lo que tú partes hablando de que nunca se apartará de nosotros la palabra. Para mí una bendición, por ejemplo, que compartamos este momento con Bastián, con Benjamín, con el brother Dagner desde Huaquillas, Pili, Lanto, Oliver, todos los que nos podemos conectar y los chicos que nos han podido conectar también, porque lo que pasa es que a veces yo creo que cada uno de nosotros ha vivido vidas distintas, diferentes, con sus malos momentos, bien tristes, bien crudos, con el corazón destrozado a lo mejor, grandes pérdidas, y también con buenos momentos, con muchos momentos buenos, pero ahí la palabra igual nos enseña en este versículo que siempre tenemos que estar aferrados a ella, porque en los malos momentos tú estás ahí como mareado, no sabéis qué hacer. ¿Quién te va a ayudar ahí? El Señor, a través de la palabra. Y en los buenos momentos también uno se marea, pues uno a lo mejor se puede creer lo que no es, pero ¿quién te puede ayudar ahí? La palabra también. Así que es una bendición que compartamos juntos, y ahí cuando el versículo dice que nunca se apartará de nosotros esta palabra, es muy cierto, nunca. Y nos va a acompañar hasta que seamos ancianos, y a lo mejor ustedes se lo enseñan a personas más jóvenes, a niños, a lo mejor. Así que este libro no lo perdamos, que muchas personas también han dado su vida por tener una Biblia. Así es, así es. Bueno, y en base a esta sería como la parte introductoria, comprendiendo este desglose,
podemos comenzar a preguntarnos de por qué la palabra de Dios es la autoridad en la iglesia. ¿Por qué, Anto, crees tú que la palabra de Dios es la autoridad en la iglesia? Yo creo que hay diferentes tipos de teología, doctrina y enseñanzas en diferentes iglesias. A veces no se llega mucho a acuerdo con respecto a temas como difíciles de tratar en la Biblia, que no son tan claros de tratar. Entonces ahí es como cuando nosotros tenemos que abogar a esta enseñanza de la Biblia. O sea, es lo que tiene que guiarnos siempre, más que nuestra opinión o debate, y yo creo que por eso es importante conocerla, porque nosotros podemos tener una postura en cierto tema X y otra persona otra, pero siempre tienen que ser como ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Yo creo que es como la máxima autoridad, porque nosotros no sabemos muchas veces cómo quizás responder a cosas. Tomamos una postura solamente, pero la Biblia en realidad dice la verdad. Sí, creo que por eso es importante. Eso. Amén. Complementando esta pregunta, esta respuesta que nos indica Anto, vamos a hacer vamos a escuchar un video que nos grabó el pastor Elías respondiendo a esta pregunta, ¿ya? Entender que el ciclo de cómo se proyectan los videos, la primera parte se va a ralentizar un poco porque se va a adaptar la imagen y después ustedes lo vamos a poder ver un poco más seguido, ¿ya? Para que nos indiquen que se quedó pegado o que si es que no se escucha, escriban o tipen, ¿ya? Vamos a proyectarlo. Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un agrado y un privilegio poder estar frente a ustedes y ser parte de esta invitación a responder 4 preguntas en relación con la importancia del estudio de la Biblia o el estudio de la palabra de Dios y la doctrina bíblica. Se me hicieron 4 preguntas. Espero, espero poder responderlas bien, estas 4 preguntas, y que verdaderamente produzcan un crecimiento espiritual en cada uno de ustedes y también, obviamente, en mí. La primera pregunta que se me hizo está directamente relacionada con la autoridad de la palabra de Dios en la iglesia. ¿Por qué la palabra de Dios es autoridad en la iglesia? Personalmente, para poder responder esta pregunta, tenemos que entender qué significa la palabra autoridad. Esta palabra está desarrollada en la Biblia con 4 significados diferentes aproximadamente, porque viene de un original griego. Yo no voy a ahondar en los 4 significados, pero sí en lo que estos 4 significados tienen en común. La palabra autoridad en estos 4 significados, lo común es poder. Poder, dominio, gobierno. Y esta palabra, para que sea ejercida, este poder, este dominio, este gobierno, tiene que ser respaldado. Siempre este tipo de poder es con un respaldo. Ahora, si esto lo aplicamos a la realidad bíblica o de la transmisión de la palabra de Dios, la palabra bíblica o la Biblia tiene un respaldo que no es de esta tierra, no es de este mundo, es un respaldo sobrenatural y el respaldo más grande que nosotros podemos ver, que es el respaldo de Dios. Dios respalda su palabra. O sea, por eso la palabra de Dios es autoridad en la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia viene de una palabra que es eclesia, que significa asamblea, reunirse, varios en torno a. O sea, por eso la palabra bíblica tiene el respaldo de Dios, el poder, la autoridad, el gobierno de Dios en la asamblea. La otra pregunta que se me hizo es, aquí lo vamos a ver, ¿por qué es importante el don de la
enseñanza. ¿Por qué es importante el don de la enseñanza? Bueno, para poder entender el concepto claro sobre el tema del don de la enseñanza, tenemos que comprender qué significa la palabra don. Y don significa regalo. Siempre cuando se refiere al tema bíblico, se habla acerca de una realidad espiritual. O sea, es un regalo espiritual. Y este regalo espiritual se manifiesta en una herramienta de trabajo espiritual para el crecimiento del cuerpo de Cristo o para el crecimiento de la asamblea de los creyentes en Dios, o sea, de la iglesia. Por eso es tan importante este regalo o esta herramienta espiritual. Ahora hay que saber usarla. Por eso dice la Biblia que la palabra es la espada del espíritu. O sea, tú puedes tener una espada forjada en Japón, tremendamente valiosa y cara, pero si no la sabes usar, no va a tener ningún efecto o el efecto que se necesita. De la misma forma, Dios nos insta a que nosotros a través de la enseñanza bíblica podamos aprender a usar su palabra. Ahora, hay personas que Dios les transmite esta facultad de comprensión sobre las enseñanzas bíblicas y la profundidad y la revelación bíblica, y esto es para darnos mayor claridad a cada uno de nosotros, a la asamblea, a la iglesia. Hay otra pregunta también que dice, ¿cómo se identifica un falso? Perfecto. Bueno, Oye, ahí acá agradecer al pastor Elías por compartir con nosotros. Acá está Sí. acá está la espada. Así es, que no fue hecha ni en Japón, pero sí hay que saber cómo leerla también y usarla. Sí, gracias al Señor, agradecemos la participación del pastor Elías. El video completo también va a estar disponible para que lo puedan ver. Y la última parte quizá a lo mejor lo pongamos para poder también hacer la conclusión. Vamos a continuar y no sé si alguien, me interesa también que podamos ir compartiendo en caso de que alguien tenga alguna consulta, alguna duda y alguna acotación también que quiera decir, ¿ya? ¿Por qué la palabra es la autoridad de Dios? No sé si a alguien le quedó clara la respuesta. Tiene que ver un poco por el respaldo que tiene, ¿cierto? La palabra, ¿sí? Alguien más, si quiere poder añadir a esta intervención, no habría ningún inconveniente. Y una de las cosas que podemos decir adicional a esta inspiración divina, adicional a cómo el Señor dio a conocer esta palabra, tiene que ver mucho también el hecho de la cantidad de respuestas que están contenidas netamente en este libro, ¿sí? Si pudiéramos definir o dividir tres aspectos de los cuales por un lado estuviera el hombre, por el otro estuviera Dios y por el otro estuviera las cosas y las herramientas que el Señor nos da en nuestra vida, nos damos cuenta que con la palabra nosotros podemos entender la divinidad de Dios, ¿cierto? Con la palabra nosotros podemos saber quién es Jesús, podemos saber qué es la Trinidad, por qué creer en Jesús, por qué seguir a Jesús, por qué Dios nos ama, netamente respuestas que van aludidas a Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es la autoridad de la iglesia? Básicamente porque responde a todas estas preguntas, ¿okay? A todas estas necesidades. Por otro lado, podemos nosotros entender y prosperar en nuestra vida. Nosotros podemos entender nuestra vida a través de la palabra. Podemos ver cuál es el motivo de mi vida aquí en la tierra, qué hacer en tiempos difíciles, ¿cierto? ¿Qué hacer en momentos de felicidad? ¿Cómo administrar nuestra vida? ¿Cómo administrar nuestras finanzas? ¿Cómo administrar nuestro tiempo? ¿Qué hacer a lo mejor en nuestra vida más allá de lo personal, nuestro matrimonio? ¿Qué hacer? ¿Cómo administrar también nuestro tiempo con nuestros hijos? También nosotros podemos entender los distintos mandatos, conceptos, herramientas que Dios nos ha entregado a nosotros en nuestra vida
podemos entender qué es la iglesia, para qué existe, para qué sirve la iglesia, qué son los dones, para qué sirven los dones, ¿cierto? Qué son los mandamientos, qué es el pecado, qué significa ser salvo, cómo puedo ser salvo. Podemos nosotros hacer una definición directa entre qué es lo bueno y qué es lo malo a través de la lectura, ¿cierto? En conclusión, adicional a esta inspiración divina que Dios da a la palabra es la autoridad de la iglesia porque responde a todas las preguntas que involucran al hombre. Amén. Amén. ¿Qué es la enseñanza? Y también, ¿quién puede o debe enseñar? El concepto de lo que estamos realizando ahora no va enfocado a la palabra, ¿no? Está enfocado directamente a la lectura bíblica, ¿sí? Y me gustaría saber también su opinión, la opinión de los chiquillos. ¿Qué piensan ustedes al respecto acerca de la enseñanza? Ujú. No sé si ahí Anto, Dagner, ¿qué piensas acerca de la enseñanza? Eh, pues, o sea, se está refiriendo, ¿no? A quién puede estar capacitado, ¿no? Para enseñar a eso. Claro, también, efectivamente. Claro, pues bueno, pienso, pues, o sea, yo puedo leer, ¿no? La Biblia, pero puedo reflexionar en eso, pero siempre, pues, digamos, hay partes, ¿no? Que no se van a entender, ¿no? Solo no voy a poder reflexionar en eso. Y es obvio, pues, que voy a tener que requerir a una persona que sepa mucho más, que tenga muchos más años, ¿no? En el Evangelio. Más que todo hay pastores, se puede decir, ¿no? Que tienen hasta estudios, ¿no? Y pues yo creo que esas personas serían las más capacitadas para poder recurrir, sobre todo a despejar dudas, ¿no? Y sobre todo, pues también porque nos van a brindar aún más enseñanza y yo creo que eso sería, ¿no? Perfecto, amén. No sé si Pili tiene algún comentario que agregar o le gustaría agregar algo. ¿No? Perfecto. Continuamos. Bueno, un poco el Señor lo que nos hace, no sé si se dieron cuenta, pero la Gran Comisión habla acerca de una misión, ¿sí? Y no sé si alguien se acuerda de la Gran Comisión, de estos versículos que aparecen en el Evangelio en la parte final, ¿cierto? Y habla acerca de ir por todo el mundo, a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Enseñando que guarden todas estas cosas que yo he mandado. Y comienza diciendo, id y haced discípulos. Una frase que comienza con un imperativo, pero que por el otro lado habla acerca de todos, ¿ok? La lectura bíblica es parte de nuestra fe como cristianos, ¿ok? La oración es parte de ella, pero debemos incorporar en nuestra vida diaria también el hecho de la enseñanza, ¿ok? Vamos a ver un versículo que a mí me encanta mucho, pero me encanta mucho cuando nosotros participamos en las actividades que corresponden a estudios, y tiene que ver que el Señor, siendo ya muy sabio, esta idea del feedback que se da en ambientes laborales, en donde a una persona le dan una retroalimentación de manera de mejorar, la verdad no es una idea nueva, debido a que nosotros la encontramos en la palabra, ¿ok? Vamos a buscar Gálatas capítulo 6, versículo 6, y no sé quién me podría ayudar con esta búsqueda de Gálatas 6, capítulo 6. Yo le busco.
Ya, perfecto. Pero están en NTV, sí, por si acaso. No hay problema, no hay problema. No lo encuentro. A lo mejor no la tiene la NTV esa parte. Quizás puede ser Yo que la no la tengo. Yo la tengo. Ok, déjala Anto, loquillo, después ahí complementamos. Y ahí está, dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Eso dice. Ok. Entonces, ¿y tú, Oliver, en qué versión la tienes? Este es Reina Valera, parece. A ver, léela también tú, loquillo. Mira, el que es enseñado en la palabra, hágase partícipe de toda buena al que lo instruye. Amén. Aquí también en otra versión, la NBI, ahí tenemos 3 versiones, dice, el que recibe instrucción de la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. ¿Ok? Entonces, este ir y venir de información, ir y venir de cosas que el Señor nos da a uno y el que nosotros podamos devolverla ya es parte de la escritura bíblica. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ver que al momento de que nosotros estamos siendo enseñados, es de vital importancia que nosotros también retribuyamos esta información, que también demos a conocer lo que nosotros estamos aprendiendo por el simple hecho de que de esta forma podemos asegurar que la enseñanza se está recibiendo en su totalidad, ¿cierto? Hasta qué nivel también de información nosotros estamos adquiriendo. ¿Okay? Ahora, ¿esto es enfocado a qué? Enfocado respondiendo a esta idea de la gran comisión, del plan que el Señor nos puso a nosotros. ¿Ok? Nosotros vemos en el libro de Efesios que su palabra designa dones, y dones con el fin de que puedan construir y aportar a la iglesia, y que podríamos decir que son dones quizás como administrativos, y también dones que nos sirven para que la iglesia pueda funcionar de manera más orgánica. Tenemos el de pastores maestros, evangelistas, ¿cierto? Se me olvidó. Evangelistas, pastores, maestros, profetas y apóstoles. ¿Ok? Y vemos que estos 5 dones, primera instancia, no es que tengamos solamente estos 5 dones, ¿cierto? Después nosotros vamos a Romanos 12, a 1 Corintios 12, y en Pedro también, 1 Pedro capítulo 4, y podemos hablar más acerca de los dones. ¿Ok? Y hay una infinidad de dones, pero estos dones tienen un aspecto muy importante, y es que independiente a que tú no creas que tienes el don, el Señor te dotó, a todos nos dotó con parte de estos dones, ¿ok? Porque todos tenemos don de evangelista, ¿ok? Bueno, unos los tienen muy desarrollados y el Señor se lo desarrolla a ellos, pero no quiere decir que nosotros no seamos evangelistas, porque la gran comisión se trata de que tenemos que ir y hacer discípulos, pero no les dijo ir y solamente los que tienen el don de maestros puedan hacer discípulos, ¿ok? Sino que nos dijo a todos, ir y hacer discípulos, ¿ya? Y da a entender a un colectivo, que en este caso todas las personas creyentes que han aceptado a Cristo tienen la necesidad y el deber de hacer discípulos. ¿Y por qué? Porque también tenemos parte de este don de la enseñanza, ¿ok? Incluso hasta de un pastoreado al momento de que tú estás haciendo la enseñanza. Amén. El hecho de que también seas parte de este apostolado, de que también el hecho de que tú estás leyendo la palabra, ya con el hecho de que la persona esté aceptando a Cristo, está diciendo que su destino, su futuro, le va a ir bien porque la palabra lo dice. O sea, ya estamos haciendo parte de este don de profecía, ¿ok? A lo que voy yo, que quienes tienen que enseñar, en primera instancia, todos los cristianos deben estar enfocados
en hacerse partícipe de este don. Lógicamente hay algunos que tienen este don más desarrollados que otros, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que Dagner, en que Benja, Bastián, va a tener un hijo, ¿cierto? Va a tener su familia, su señora, y ellos también van a tener que poner el don de enseñanza en práctica con sus hijos, ¿ok? Porque más adelante van a hacer que alguien haya aceptado a Cristo y van a tener que predicarle su palabra, y ellos también van a tener que comprometerse con el fin de poder enseñarles a estos hermanos, entendiendo que es la primera instancia en donde ellos se pueden acercar a la palabra. Amén. Amén. Sí, no sé qué piensas, Dagner, no sé qué piensas, Anto, al respecto de la enseñanza. Ahora. En realidad quizás me encuentro un poco confundida. ¿Ya? Ya, hay dones diferentes, sí, eso lo tengo claro. Pero con respecto a la Gran Comisión, tú dices que nosotros tenemos como una parte de estos dones, cada uno. Exacto. Eso. Por la Gran Comisión. No, no necesariamente en consecuencia de la Gran Comisión. Tú, por el hecho de ser cristiano, tienes parte de los dones, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros podemos ver, tanto en Corintios, en Romanos, que hay una diversidad de dones. Por ejemplo, uno de esos dones es dar con generosidad. Hay hermanos que tienen el don de dar con generosidad, pero que tú te das cuenta que ellos tienen un don al respecto porque lo trabajan mucho y dan con generosidad. Pero eso no quiere decir que tú no des con generosidad, pero sí tienes parte de ello porque muchas veces uno se desprende de sus cosas materiales, de lo que sea, y da con generosidad, ¿cierto? El don de servir a otros, el don de servicio, ¿cierto? Es un don porque hay un hermano que el Señor le dotó con ese don y esa persona sirve y sirve mucho, tanto en la obra, no necesariamente en actividades que sean más públicas, sino a lo mejor en ayudar a personas, entre otras cosas, pero eso no quiere decir que tú no lo hagas, ¿cierto? Sino que ya por el hecho de tú ser cristiano, eso también te define y te llama el hecho de que también sirvas a otro, ¿ok? Entonces, el hecho de ya ser cristiano no te excluye de que nosotros podamos poner en práctica los dones que el Señor nos da, y también no quiere decir que nosotros estemos excluidos de la enseñanza. Uh-huh. Sí, no sé si... Pero igual en cada uno hay algunos como dones, porque si tú me preguntas a mí, yo no sé cuáles son los dones que yo tengo. Hay como algunos que se agudizan más que otros, ¿cierto? Sí, porque claro, claro. Potencia esa parte, por así decirlo. Eso. Claro. Pero todos son como responsables de aprender de la palabra, o de poder explicar un versículo, o enseñar algo. Evidentemente. Y bueno, te complemento un poco, Anto, que la forma y una de las cosas que nosotros vimos oportunidad de cómo nosotros podemos saber qué don tenemos es netamente trabajando en su obra, ¿cierto? Y muchas veces nosotros a lo mejor tenemos mucho estigma de los dones, en el sentido en que solamente definimos lo que nosotros podemos ver quizás en un púlpito como don, ¿ok? Pero, por ejemplo, el don, como dice su palabra, de motivar a otros. Ese es un talento, un don que el Señor les da a algunas personas, pero no quiere decir que tú no puedas motivar a otros, sino que hay hermanos que lo tienen, pero impresionantemente incorporado. Una de ellas es Oliver. Oliver es una persona que motiva mucho a otros y que nos bendice mucho esa motivación que nos da a nosotros. Y eso básicamente es un don. Y cómo uno lo puede ir descubriendo, quizás a lo mejor uno nunca se va a dar cuenta, pero ya lo está desarrollando y lo está trabajando, ¿ok? Pero bueno, él no va enfocado un poco a los dones, sino que esto va enfocado a lo que estamos haciendo directamente a la enseñanza. No sé si ¿Sí? Dagner, ¿sí? Perdón. No, sí. antes que le consulte a Dagner, es que justamente Dagner compartió el versículo de la Gran Comisión que está en Mateo 28,
19:20 dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Compartir igual ese versículo que a lo mejor no todos lo conocemos. Igual fue bueno que Daniel ahí lo colocara en el chat. Amén, amén. Ahora, ¿cuál es continuando con lo que estamos viendo? Como dice ahí, enseñando que guarden todas estas cosas, ¿cierto? Que yo os he mandado, ¿sí? Y después ahí respalda y dice, y aquí yo voy con vosotros, ¿cierto? Hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí el Señor indica que Él va a estar con nosotros en esa instancia, cuando nosotros estemos impartiendo la enseñanza, ¿ok? No sé si Dagner quiere agregar algo con respecto a la enseñanza. Ok, aquí vamos a ir ya a la última parte que tiene que ver con el resultado de la enseñanza, de la lectura y la enseñanza bíblica. ¿Cuál creen ustedes que es el resultado de la lectura y de la enseñanza bíblica? El que, bueno, con la ayuda del Espíritu Santo podamos hacer lo que dice la Escritura. Y igual un poco lo que mostraba el video, que es vivir lo que leemos o aprendemos. Y también, obviamente, transmitírselos a otros. Amén. Amén. No sé si alguien más que desea comentar o aportar algo más. Claro, sobre todo en esto, ¿no? De lectura y enseñanza, pues yo lo veo importante, ¿no? Porque uno lee, ¿no? Y uno tiene, pues, como cristiano, el deber de enseñar a otro. Y al momento que uno enseña, ¿no? A veces ve ciertos, ¿no? Ciertos puntos en la persona que está escuchando, ¿no? Que a veces no logra entender o de repente hace preguntas, ¿no? Que uno de repente no ha logrado discernir esa parte, ¿no? Y eso nos motiva, ¿no? A leer, a buscar mucho más. Y este proceso, ¿no? De lectura-enseñanza, pues crea una especie, ¿no? De círculo que sobre todo nos da una especie, ¿no? Como que dice, de motivación a seguir buscando por encontrar sobre todo, ¿no? Esa pequeña parte eso es lo que pues puedo entender. Amén, perfecto. Mire, yo les voy a mostrar acá una imagen y ustedes me van a definir y me van a responder un poco cuál es el resultado de la lectura y de la enseñanza bíblica, ¿ok? Y esta imagen es muy gráfica y que da la respuesta a esta pregunta de cuál es el resultado de la lectura y la enseñanza bíblica. No sé si a alguien le gustaría responder esa pregunta con esta imagen. ¿Cuál es el resultado de la lectura y la enseñanza bíblica? Un crecimiento espiritual. Un crecimiento. ¿Ok? Y este crecimiento, como indicó Dagner, abarca todos y muchos aspectos de nuestra vida, porque cuando nosotros estamos practicando la enseñanza, volviendo un poco a lo que indicaba Gálatas, en donde hacía también partícipe en esta colaboración a la persona que está siendo enseñada, con el fin de que esta persona que está siendo enseñada pueda también dar y devolver a la persona que lo está enseñando, ¿ok? Y ahí entendemos que la lectura bíblica
parte en algo personal, en donde tú tienes tu relación con Dios, en tu intimidad, y la enseñanza directamente tiene que ver con una interacción de dos o más personas, ¿ok? La enseñanza tiene que ver con una interacción que sale de ti con otra persona. Y como vemos acá, la enseñanza y la lectura bíblica traen un conjunto que es el crecimiento, un resultado que es el crecimiento. Y este crecimiento va en muchos aspectos, por ejemplo, el crecimiento por tu amor a otros. Cuando nosotros estamos enseñando la palabra, y una frase que me encanta y dice que cuando el difundir un poco la palabra del Señor es que yo soy un mendigo que encontró pan y les voy a decir a otros mendigos dónde hay pan. Cuando nosotros estamos difundiendo la palabra del Señor, estamos también dando a entender nuestro amor a otros. Cuando nosotros estamos en esta enseñanza, también lo que estamos haciendo nosotros es dar a conocer ese amor y también estamos haciendo crecer ese amor por otros que nosotros tenemos. Tenemos un crecimiento en el conocimiento de Dios. No hay mejor forma de entender algo cuando tú lo explicas, ¿cierto? Cuando tú logras explicarle algo a alguien y esa persona lo entiende, tu conocimiento sobre lo que tú estás tratando de aprender se duplica, se multiplica, crece exponencialmente y esto escapa un poco más allá de lo que tiene que ver con la escritura. O sea, si tú estás en tu vida de estudiante y si tú haces una pauta de algo y después de eso se lo explicas a alguien y ese alguien lo entiende, tu conocimiento también se refuerza. Entonces hay un crecimiento en el conocimiento de Dios al momento de que tú enseñas. Hay un crecimiento de tus dones y el desarrollo correcto de estos. Cuando nosotros leemos la Escritura y entendemos su palabra, estamos haciendo que los dones puedan crecer de manera completamente alineada, ¿ok? Porque si vamos a cualquiera de los dones, por ejemplo, el dar con generosidad, nosotros a través de la palabra podemos entender qué significa el que se debe dar con generosidad, ¿cierto? Una persona que da con generosidad no lo hace a lo mejor en público, una persona que da con generosidad no tiene un resentimiento al dar, una persona que da con generosidad lo hace con alegría, una persona que da con generosidad piensa directamente en el reino del Señor. Entonces, al momento de nosotros aprender y estudiar de su palabra, podemos garantizar el crecimiento óptimo de nuestros dones. Tenemos un crecimiento personal. Al momento de que nosotros generamos la enseñanza, tenemos un crecimiento en nuestras vidas también como personas, ¿cierto? Porque nos estamos desarrollando otro aspecto de nuestra vida. Tenemos un crecimiento en la santidad de Dios, en nuestra consagración, y muchos otros aspectos que podemos ver que crecen al momento de que nosotros ponemos la enseñanza también en práctica, ¿ok? Porque sí hay una consagración al momento de que tú enseñas y al momento de que tú quieres enseñar, debes estar consagrado, ¿cierto? Sería a lo mejor muy mal visto que la persona que está procediendo con esta enseñanza continúe en su mal testimonio. Una cosa es haber tenido un mal testimonio en donde el Señor cambió tu vida y tú fuiste transformado, pero ya si sigues en esta cosa constante de después de a lo mejor haber dado alguna enseñanza, después sigues con estas actividades de alejadas de Dios, probablemente a esa persona le va a hacer mucho daño. Entonces hay un tema también de consagración, ¿ok? Me gustaría saber su opinión al respecto y si tienen algo más que aportar con respecto a cuál sería o algo más que aportar, o si tienen otra palabra también incluir en cuanto al resultado de la enseñanza. Bueno, lo que tomo yo, que lo que he aprendido, lo que leí, creo que te sirve de mucho leer la Biblia porque algunas veces eh, hay partes que el Espíritu igual te hace acordar y le empezás a hablar a la gente y la gente te empieza a escuchar y algunas veces tú dices,
que hablé y la gente igual se va bendecida de lo que aprendiste tú en la Biblia y lo lleváis a la práctica. Pero yo creo que ahí el Espíritu Santo empieza a hablar a través de uno. Y la gente quiere escuchar un poco más, po. Y algunas veces, como lo que me pasó primera vez, que me faltaron más palabras, pero algunas veces el Señor, como dice en su palabra, dice que da lo que se puede darse nomás, ¿cachai, no? Y Él dará el fruto, pero solamente con tú disponer tu corazón de presentar a Cristo, ya estamos dando un paso. Pero si no, eso he entendido, que si nosotros damos el paso de representar nomás a Cristo, es como que Dios igual empieza a moverse, po. Como tirar la semilla, po. Así es. Y Dios es el que se va glorificado. Nosotros eh, en ese momento creemos que no hicimos nada, pero Dios igual, solo con reconocer que Dios es nuestro Salvador y que nosotros pudimos cambiar, la gente ve que hay un cambio, o puede cambiar ellos también y no se van depresivos tampoco. Hay alguien que sana, que liberta, que restaura, se va con esa esperanza, con esa enseñanza, que puede haber alguien que lo puede sanar y que puede leer también, que hay un fundamento, aquí hay un fundamento en la Biblia, un fundamento muy grande que es como un tesoro que todos no saben que es muy grande, que te puede, como decía, eso que quería explicar en delante, de noche y de mañana, está todo el día al servicio. No hay términos medios que tenéis que llegar a una hora o no tenéis que llegar a otra hora, pero la Biblia está como que la tenéis todo el día, día y noche, pues, en la mañana, en la tarde, en la hora de almuerzo, cuando queráis la tomáis, pero podéis recibir una palabra que te puede fortalecer en ese momento que estáis pasando difícil. Puede ser de escasez, puede ser de gozo, puede ser de, de tristeza, puede ser de lo que estéis pasando. Pero el Señor tiene la palabra justa, yo encuentro. Eso he encontrado, que Dios siempre tiene la palabra justa que necesitamos. Amén. Amén. Isaac. Sí, yo creo que la enseñanza de la palabra de Dios, de la Biblia, da mucha sabiduría, aun cuando tú no tengas estudios, por ejemplo. Yo creo que todos hemos sido testigos nosotros en nuestras poblaciones, que años atrás, por ejemplo, habían abuelitas que a lo mejor no sabían leer y escribir, pero estaban en la esquina y enseñaban de la palabra, sin su estudio, a lo mejor tratando de sacar adelante su familia, a lo mejor los vecinos la menospreciaban, pero en ese momento ella, compartiendo la palabra del Señor, es la persona más sabia, mucho más sabia que personas que lo tienen todo. Ella era mucho más sabia, porque incluso la misma palabra dice que hace al ignorante, lo hace sabio. Entonces, yo creo que el enseñar la palabra también bendice a todas las personas, independiente su condición económica, su condición cultural. El enseñar la palabra, yo creo que ha bendecido mucho a nuestra sociedad en general. Nuestra sociedad sería muy distinta si la Biblia no hubiese existido. Sería otra sociedad. Así que creo que que las personas que enseñan la palabra son bendecidas también en eso, y también lo que dice nuestro hermano, cada uno de los chiquillos, también cuando uno comparte la palabra, por ejemplo, cuando Bastián la comparte con su primo, el Benjamín con su abuelo, cuando tú la compartes, también el Señor te va hablando a ti y también te confronta a veces te confronta. Entonces, si estoy hablando yo de no temer y yo tengo miedo, un ejemplo de lo que opine los demás, el Señor ahí me empieza a hablar, oye, estoy hablando de no temer, pero entonces también te bendice a ti cuando uno enseña la palabra. Ahí vi que el Benja escribió algo en el chat.
Que lo cuente mejor, po. Buena. Que Benja lo cuente, que lo dice, cuenta, ¿ves? Benja Lo dice cuenta. acá, escribió, espérenme, vengo al tiro, les digo ahora que escribí. Ahí de Benja lo va a decir después que escribió. Pili, no sé si tienes algún comentario para complementar sobre la enseñanza. Que la verdad es súper importante para, como tú lo mostrabas y lo graficabas súper bien en la imagen, para nuestro crecimiento, porque si no leemos, si no estudiamos la palabra, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, ella es lo que los dirige, es lo que los da fuerza cuando estamos débiles, cuando estamos cansados, y mismo decía Isaac, cuando a veces no sabemos qué rumbo o qué dirección tomar, es la palabra la que te ayuda. Entonces, es súper importante para nuestra vida, pues de hecho todos los jueves, los días de culto y los días domingos la estamos escuchando, estamos meditando en ella porque es ultra necesaria para nuestro crecimiento, y dependemos de ella también, porque sin ella no hubiéramos podido conocer, por ejemplo, hablando de la palabra, no hubiéramos podido conocer al Señor, o lo hubiéramos conocido de una forma totalmente diferente, pero la palabra nos da un panorama y una visión mayor de quién es el Señor. Obviamente a veces lo podemos leer, lo podemos reflexionar, pero llega un minuto en que ahí el Espíritu Santo lo enseña y los toca con la palabra. No es, hay momentos especiales que Dios otorga a cada uno con la palabra, que podemos leerlo 1000 veces, pero cuando el Espíritu Santo el que te lo enseña, es más grandioso porque no se te va a olvidar nunca más, pues lo vas a recordar siempre. Entonces yo encuentro que, y siempre recuerdo la historia del pastor que cuando predica, que dice que él estaba ayunando y que buscaba la presencia del Señor, y dice que se iba a leer al Sanjón de la Guada, que es súper hediondito acá, Dagner, ese es como un río, pero de agua sucia. Y la cosa es que dice que ahí él buscaba al Señor, pues buscaba entender su palabra y que Dios se la revelara, porque es lo único que, si Dios te revela la palabra, es la que puede hacer cambiar el corazón, pues, porque la podemos leer muchas veces, pero si Dios no está presente, es más difícil que podamos tener crecimiento. Entonces es importante pedirle a Dios que cuando la leamos, invitemos a su Espíritu Santo para poder crecer, porque si no va a ser a veces información que vamos a tener, pero no va a ser de crecimiento. Amén. Importante lo que comentó Pili. Ahí Benja va a decir unas palabras. Benja. Sorprendente, sorprendente. Bueno, Benja puso en por el inbox, por el chat, puso, yo tengo una tía que ya tiene hartos años y ella no sabía leer. Cuando ella empezó a ir a la iglesia, aprendió a leer, gracias a Dios. Después puso algo y ella agregó en esta historia, dijo, la Pili sabe más. No sé si Pili desmiente completamente esa historia, no era su tía, no sabe quién es. Oye, qué bueno lo de la tía de Benjamín, pues hay un claro ejemplo de cómo la palabra bendice. Y muchas personas en nuestra sociedad actual saben leer por la Biblia, porque si no, ¿por qué las personas en Inglaterra se empezaron a estudiar, o en América, en todos lados, para leer la palabra? Entonces, antes muy poquita gente leía, así que todos los avances que hay muchas veces se produjeron por la palabra. Uh-huh. Bueno, hay es como la Biblia de Gutenberg, que fue una de las los primeros libros impresos de manera masiva en una imprenta móvil y con distribución full. Fue a través de la palabra. Bien, hermanos, estaríamos concluyendo. Tener claro
la importancia de la enseñanza. Me interesa que puedan asociar estas dos ideas completamente. Uno tiene que ver con la lectura bíblica y el aprendizaje, y el otro tiene que ver directamente con la enseñanza, ¿cierto? La lectura bíblica es algo que nosotros hacemos para conocer a Cristo, cómo se puede desarrollar, como comentó Pilar, es importante. Quizá a lo mejor yo personalmente lo divido en tres formas. Uno que tiene que ver con la oración. O sea, la lectura bíblica no se puede hacer si tú no oras. No es, la palabra de Dios no es un libro cualquiera. El segundo tiene que ver con que uno tiene que ser perseverante, ¿cierto? Tiene que ser constante en la lectura de su palabra, como lo indica Josué 1:8. Y lo otro, el tercero es que ya tú hay que buscar un método, una forma que también más se acomode a cómo tú lo deseas leer, ¿ok? Quizá a lo mejor tú tienes un plan de lectura, o a lo mejor tú desmenuzas todos los días un versículo bíblico, pero lo importante es tener estas tres cosas, y creo que la más relevante tiene que ver con la oración, ¿ya? Porque estamos hablando de que esto es un tema netamente espiritual, y es cómo el Señor nos revela a nosotros, nos ilumina a nosotros su palabra, ¿cierto? El ser perseverante, no hay nada que tú no puedas ver un crecimiento si no eres perseverante, de menos a más. Tú a lo mejor puedes ir al gimnasio el día 1, pero si no vas en 3 años, el gimnasio no va a tener un efecto, ¿cierto? Y el otro, el método, ya es, es la forma en cómo tú lo vas a hacer. Y por el otro lado tenemos la enseñanza, que es una consecuencia de cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya lo conocemos a Él, debemos buscar la forma también de, una vez que ya tenemos a una persona, no necesariamente que ya sea cristiana, sino que el momento de difundir a Cristo, entre nuestros partners, entre nuestros amigos, ir enfocado en que debemos también ser parte de esta instrucción bíblica. Una cosa es lo que nos enseñan en un culto, pero también en momentos en donde tú estás face to face con tus amistades, y con tus amistades que a lo mejor aceptan a Cristo o no, pero sí hay que poner en práctica la enseñanza. Entender concretamente que una vez que cuando tú comentes o hagas algo, te vas a dar cuenta que a veces no sabes nada, ¿cierto? Y ese no saber nada no es malo, porque te da a entender, te posiciona en cuanto es lo que tú necesitas saber más acerca del Señor. Y eso es completamente bueno, ¿cierto? Es tu retroalimentación vivida de que, Señor, no sé nada acerca de por qué tuvo que morir Jesucristo, por decir algo, o por qué tú vienes por segunda vez. Y claro, y esas cosas también te dan a entender, y estas dudas son buenas porque requieren respuesta, y al requerir respuesta habla también de que tú vas a tener un crecimiento al momento de buscar en tu palabra, ¿cierto? Eso, vamos a concluir. No sé si Dagner, Antonia, Bastián quieren comentar algo para que podamos hacer una oración ya de cierre. ¿No? Ok. Ok. Dagner. Ahí aplaudió, sacó unas manitos. Ok. Ya, hermanos, vamos a hacer una oración para terminar, y que el Señor nos pueda bendecir en esta instancia. Va a quedar esto subido en el link que después Isaac va a enviar, y en el mismo canal, Isaac, ahí te voy a hacer el envío completo del Pastor Elías, en donde respondía 2 preguntas más, y no sé si crees que es necesario que las respondamos también, o las comentemos. ¿Cuánto dura el video del Pastor Elías, hermano? ¿Lo que queda? Duraba como 8 o 10 minutos, y transmitimos 5. Bueno, a lo mejor Faltaría... 10 minutitos. Veamos lo que falta nomás, hermano, de lo del Pastor Elías. Ya, perfecto. ¿Les parece o no? ¿Les parece, Todos son chicos? 3 libres. minutitos. Sí, sería bonito. ¿Sí? Ya. Afírmense, chicos.
pregunta también que dice, ¿cómo se identifica un falso maestro? ¿Cómo se identifica un falso maestro? Esta pregunta va muy ligada con la pregunta anterior, porque el don de enseñanza nos ayuda a tener claridad respecto a muchas cosas que no entendemos o que están mal explicadas o que intencionalmente están tergiversadas, o sea, están cambiadas para confundir. ¿Cómo nosotros podemos identificar? La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, el estudio de la palabra, el estudio de la doctrina bíblica, la consagración en Dios, nos produce un estado de claridad espiritual y revelación a través de la palabra, y eso nos da la luz para poder entender qué es lo que corresponde y qué no es lo que corresponde. La doctrina bíblica no se contradice, a diferencia de muchas personas que dicen que se contradicen conceptos, no se contradice, se clarifica, se demuestra, se amplía. Entonces es muy importante estudiar la palabra. No nos olvidemos que este tema de las falsificaciones es muy común, sobre todo con la ropa. Hay falsificaciones que son muy burdas y cualquiera puede identificarlas, pero también hay falsificaciones que son muy elaboradas y que no cualquier persona puede identificarlas. Solo aquellas personas que son especialistas en ciertas ropas o artículos y se dan cuenta que es original. Así también, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos introducimos en la búsqueda, en la consagración de Dios a través de la palabra, a través de la revelación de Dios, vamos a identificar en el momento, a través de la presencia y la persona del Espíritu Santo, a través de la enseñanza, qué es correcto y qué no es correcto, qué es original o qué es falso. Por eso es importante la doctrina y el estudio de la palabra. Vamos a seguir adelante. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué significa vivir la palabra y compartirla? ¿Qué significa vivir la palabra y compartirla? Bueno, aquí hay dos preguntas en una, así que las personas que me dijeron que eran 4 me engañaron. No, pero estas dos preguntas en una tienen mucha correlación porque no pueden ir separadas, tienen que ir juntas. ¿Cómo uno puede realmente compartir la palabra de una forma efectiva o la enseñanza bíblica de una forma efectiva? A través de la experiencia personal. Esa es la forma más efectiva personalmente que yo he experimentado de poder compartir la realidad de Dios o las enseñanzas bíblicas a los demás. Cuando yo quería comprar un vehículo, compré muchos vehículos usados. Gracias a Dios, bueno, ahora tengo uno nuevo, pero ocupé una técnica que ocupaba para comprar vehículos usados, que era preguntar a las personas que tenían esos vehículos cuál había sido su experiencia con esos vehículos. Si le había complicado, si los repuestos eran muy caros, si gastaban mucho, si eran buenos vehículos. Y cuando yo asociaba que las respuestas eran muy parecidas y eran en beneficio a tal vehículo, yo iba muy seguro y los compraba. Así es la experiencia de la palabra de Dios. Cuando uno estudia la palabra, la atesora y la pone por práctica, por obra, o sea, experimenta todo lo que esa palabra o todo lo que esa enseñanza bíblica transmite, uno puede realmente compartirla con su experiencia. Incluso sin hablar de este mensaje bíblico, las personas se van a dar cuenta de que hay algo diferente, hay algo distinto en uno, porque hay una experiencia de Dios, una experiencia a través de la palabra. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero haber podido responder todas estas preguntas que se me han hecho el día de hoy y que sean de mucho crecimiento para ustedes, como también han sido de mucho crecimiento para mí. Agradezco esta invitación. La paz de Dios sea con ustedes y que Dios les bendiga a cada uno grandemente. Chao. Amén. Amén. Bien bueno lo que explica el pastor Elías al final y bueno, y todo también lo que nos hemos compartido hoy día sobre la enseñanza.
Sí, ahí Benjamín comentó algo más y dice, bueno, la tía se llama Elena, más conocida como la tía Lina. Ella se congregaba a la iglesia en el año 1980. Bueno, ella no sabía leer, pero sí le gustaba escuchar la palabra. No sé mucho cómo fue que empezó a leer, pero sí sé que gracias a Dios aprendió. Amén. Perfecto. Agradecemos al Señor lo que compartió también el pastor Elías, respondiendo dos preguntas acerca de los falsos maestros, acerca de compartir la palabra también. Y eso. Así que vamos a terminar con una oración para poder hacer el cierre. No sé si alguien tiene alguna necesidad que nosotros podamos orar. Ok. Anto, ¿tú podrías hacer una oración de cierre para despedirnos? Ah, espera, hay una... No, no, O no, sea, ya no. no, ya, pues. Donde estudio, hay una hermana que está en trabajo de parto que se llama Romina. Entonces, para que su parto y su bebito que se va a llamar, o sea, que se llama Mateo, que salga todo bien. Eso, por favor. Romina se llama Pili, compañera del instituto. Sí, Romina. Claro, también en la semana Jael compartía una petición sobre la hija de Martina, se llama, hija de su jefe, que estaba internada por anorexia en el hospital. Entonces, por si también la podemos incluir en la oración que va a ser la Anto. Y no sé si está Bastián por ahí, pero Bastián siempre nos pide la oración también por su abuelita, que nuestra hermana Sí, que María. está delicada un poco de salud igual por el tema de su corazón igual. Quisiera pedir la oración por ella. Así como todas las veces que me conecto. Amén. Amén. Sí, ella nos contaba, mi hermano Bastián, que el miércoles le revisaban los exámenes, así que vamos a orar también por tu abuelita. Sí, Y ahí hay un caso bien hermoso, porque no me cabe duda que tu abuelita Bastián también te enseña harto de la palabra, te enseña de Cristo, y tú recibes de ella, así que es una bendición, y sin duda después vaya a compartir lo que ella te está enseñando también. claro, claro. Sí, ¿no? Y siempre está conectándose igual a las reuniones de culto. Y entonces está bien interesada igual con escuchar la palabra, así que eso, por ese lado igual estoy tranquilo. Amén. Amén. Ya. ¿Cómo se llama la abuelita de Bastián que se me olvidó? María Fuentes. Ya. Oramos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Amén. Ya. Señor, te damos muchas gracias, Dios mío, por esta junta, Señor. Gracias porque podemos aprender que tu palabra, Señor, nos puede guiar, que tenemos que estudiarla, que podemos compartirla, Señor. Y yo te doy muchas gracias porque somos bendecidos por poder hacerlo, por poder conocer la verdad. Creo, Señor, fielmente que muchas veces no es necesario conocer todas las mentiras del mundo, sino que solo la verdad para poder aclarar nuestro camino, Señor. Y así como dice tu palabra, lámpara es a nuestros pies tu palabra, iluminar a nuestro camino, Señor. Yo te pido que a nosotros sea así, Señor, en nosotros sea así, en nuestra vida pueda seguir siendo sembrada a través de tu palabra, Señor, que podamos crecer en ti. Señor, también te quiero pedir por Romina, Señor, que está ella en trabajo de parto. Dios mío, tú conoces, Señor, el fruto de su vientre, Señor, que es Mateo. Yo te pido, Padre, que tú cuides, Señor, de ella y que este bebito pueda salir todo bien, Señor, en su nacimiento, Dios mío. Dios mío, te pido que tú la cuides, Señor, que tú la protejas y que le des calma a su familia. También te pido por Martina, Señor, ella está mal, Dios mío, ella tiene anorexia, Señor. Yo te ruego por Martina, Señor, porque esto es una enfermedad terrible, Dios mío, que
que realmente es todo un tema psicológico, Señor. No sé, desconozco por completo las razones, Señor, desconozco por completo, pero sé que puede haber mucho sufrimiento en su corazón, Señor, en su mente, hacia su familia también, Señor. Yo te pido que tú puedas sanar de esta anorexia Martina, Señor, te la presento. Así como ella ha sido presentada en oración, Señor, yo te pido por ella, por su familia, que tú las consueles, Señor, que tú consueles a su papá y que ella pueda salir pronto de esa condición, Señor. Te pido que tú puedas llegar a ella de alguna forma, Señor. Que ella pueda conocer la verdad, Señor, y que pueda ser libre en ti para poder tener esperanza de vida, Señor, y poder salir de esa condición, Dios mío. Papá, también te quiero pedir por María, Dios mío, por esta abuelita, Señor, que tiene como problemas en su corazón. Te pido, te seguimos pidiendo por ella, te seguimos pidiendo que ella pueda ser sanada, Señor, que pueda ser restaurada, Dios mío, que tú la fortalezcas, Señor, porque tú eres el único que puede hacerlo, Señor. Yo creo que tú eres el único, Dios mío, dador de vida, Dios mío, y que puede fortalecer nuestra vida. Te pido que ella pueda conocerte también, seguir conociendo de ti, Señor, que pueda seguir teniendo esas ganas de estar en los servicios y de poder leer tu palabra o conversar de ti, Señor. Dios mío, llena su corazón, Señor, y Dios mío, tú restaura su vida, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, y todas estas peticiones son presentadas delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.